Bienvenidos a Dibujarte School, yo soy Isaac Escorza, que nuevamente les acompaña en una clase de dibujo. Hemos estado viendo el dibujo de las piernas, el dibujo del cuerpo, parte del dibujo de los brazos, y en el módulo pasado habíamos visto el dibujo del rostro, así que ya tenemos completa la figura realista de frente, tanto masculina como femenina. Lo que tenemos que hacer hoy es un resumen de todos los elementos que hemos visto. Vamos a repetir prácticamente todo lo que ya comentamos, pero como siempre digo, en el dibujo repetir las cosas una y otra vez nos ayuda mucho, porque es necesario que las cosas las vayamos metiendo lo más profundo dentro de nuestras cabezas. Así que nada como repetir, y bueno, vamos a juntar todos los elementos que hemos aprendido resumidos, digamos, ¿no? Entonces lo vamos a hacer quizá un poquito rápido, así que estamos en nuestra hojita y voy a bosquejar. Miren, estoy bosquejando. Si tú estás dibujando cómic, por ejemplo, y tienes una viñeta, antes de comenzar a dibujar la figurita que vas a hacer, es recomendable que dibujes una línea como esta. Por ejemplo, en este caso, miren, divido por la mitad, más o menos. 1, 2, un poquito más arriba, digamos 1 y 2. Y yo sé que esta figura va a estar bien ubicada, ¿no? Me refiero yo a esto, ¿no? Tengo yo mi página, por ejemplo, un manga o un cómic. Tengo esta viñeta quizá, tengo esta viñeta quizá. Aquí abajo tengo otra viñeta, y suele pasar que no me caben en las figuras como yo quisiera. Son accidentes que le pasan al dibujante, pero lo que debe de ser es que si esta viñeta tiene una figura completa, divide por la mitad y después, por ejemplo, puede bosquejar su figura y sabe que la figura va a entrar dentro de los límites correctos, ¿no? Incluso, por ejemplo, si en esta viñeta dice yo quiero aquí un rostro, entonces, por ejemplo, deja un espacio para el globo y después dibuja las bases del rostro tal como las aprendimos antes, y de esta manera sabe que le va a entrar el rostro y que no va a tener problemas. Esa es la forma correcta de bosquejar para hacer un cómic, un manga, cualquier historieta, como por ejemplo en este caso. Nos aseguramos antes de dibujar las figuras que nos van a entrar perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, comentaba esto por causa de nuestra línea de proporción que hicimos para la figura de frente, y voy a hacer aquí al lado una línea de proporción también para la figura femenina, y la voy a hacer un poquito más baja, porque algo que distingue a la figura femenina es que es un poco más baja que la figura masculina. También eso le ayuda a verse más femenina o más masculina. Entonces también marcamos un punto en el centro, y ya habíamos comentado, miren, lo voy a hacer un poquito rápido porque esto ya lo hemos comentado un poquito ampliamente. Ya habíamos dicho que hacíamos la cabeza pequeña, que le dábamos clavículas, que le dábamos caderas, que dibujábamos las piernas, que dibujábamos los brazos a la altura del centro del cuerpo, que le poníamos una cintura a la figura, que los brazos se iban adelgazando conforme llegaban a las muñecas. De la misma manera las piernas se adelgazaban conforme llegaban a los tobillos. Los pies los dibujamos un poquito abiertos y las manos las dibujábamos abajo del centro del cuerpo, ¿no? Quizá me quedó un poquito delgada esta figurita y me falta el cuello y el trapecio para que descansen un poquito los hombros, más o menos así, ¿no? Entonces, si con el tiempo puedes lograr que tus bosquejos sean así rápidos, es el ideal. Bien, lo mismo vamos a hacer con la figura femenina. Dibujábamos una cabeza pequeña, clavículas, caderas, cuello más delgado que en el caso del cuello de la figura masculina. También dibujamos cintura y caderas. Decíamos que es como una licuadora de las viejitas, si es que se te olvida la forma del cuerpo. Tratamos de que sea más delgada esta figura que la otra. Los brazos también son más delgados. De una vez los dibujo con su ancho. Se van adelgazando conforme llegan a las muñecas, y las piernas también se van adelgazando, ¿no? Entonces, hasta aquí más o menos se distingue cuál es la figura masculina y cuál es la figura femenina. Entonces, todavía encima de esto, miren, voy a pasar algo de goma porque estoy dibujando un poquito fuerte el bosquejo. Lo ideal, como siempre comento, es que casi ni toquemos el papel o que bosquejemos muy suave. Yo solamente bosquejo un poquito duro, pensando en que quienes nos están mirando puedan ver más o menos claro lo que estamos haciendo. Bien, voy a colocar el siguiente grado de detalles encima de este bosquejo que está borroneado. Entonces, miren, habíamos dicho que las clavículas estaban un poco inclinadas. Había un hueco debajo de este punto, el punto más delgado de la cintura. Había el hueco de la caja torácica. Se iba ensanchando el cuerpo, y un poquito arriba del hueco de la caja torácica dibujábamos el pecho, más o menos así. Después habíamos comentado que los hombros son alargados, llegan más o menos como a la altura del pecho, o deben de llegar como a la altura del pecho. Los antebrazos empiezan gruesos,
se van adelgazando y en general son un poquito curvos. Voy a hacer lo mismo de este lado, hombro alargado que llega como hasta la altura del pecho, el área del bíceps ancho, el antebrazo primero, delgado después y en general un poquito curvo. Abajo de la caja torácica decíamos que colocamos dos líneas, las líneas de la cresta ilíaca y después una letra como U, mientras que el hueco de la caja torácica era una U invertida. Y en cuanto a las piernas, habíamos buscado más o menos la mitad de las piernas y en esa mitad habíamos dibujado líneas inclinadas y habíamos adelgazado la pierna hasta llegar hasta esta línea inclinada, ensanchábamos y volvíamos a adelgazar la pierna, algo así. Y después, bueno, voy a hacer lo mismo de este lado, ensancho, también habíamos dibujado aquí una línea inclinada y adelgazo hasta llegar a los tobillos, más o menos así. Y quizás lo que me falta aquí es colocar algunos detalles. Habíamos hablado de la rodilla, el inicio de la pierna y la parte del gemelo, ¿no? Son cosas que son la clase que habíamos visto antes. Entonces, más o menos así está bosquejada la figura masculina. Ahorita le damos algunos detalles más. Y en cuanto a la figura femenina, lo voy a hacer todavía más rápido porque son los mismos principios: clavículas ligeramente inclinadas, hueco de la caja torácica, el pecho que está un poquito por arriba del hueco de la caja torácica, las crestas ilíacas un poquito por debajo de la caja torácica, el ombligo en medio de los oblicuos, o sea, en los oblicuos, una como letra U, el hombro como hasta la altura del pecho. Decíamos, en el caso de la figura femenina, hacemos mucho más delgados los brazos, algo así, antebrazos grueso, delgado y un poquito curvos. Buscamos la mitad más o menos de las piernas, hacemos línea inclinada, arriba de esa línea inclinada la rodilla, ancha la pierna al inicio, algo así. Se ensanchaba la pierna también con una línea inclinada, hacíamos el gemelo del otro lado y decíamos que la parte interna de las piernas es casi una línea recta, mientras que la parte externa describe dos curvas bien pronunciadas. Entonces todo esto que estamos haciendo debes de intentar hacerlo más o menos a una velocidad quizá no igual a la que estamos haciendo acá, porque como ya decía, requiere hacerlo muchas veces para lograr acrecentar nuestra velocidad. Pero sí debes de buscar aumentar tu velocidad siempre, ¿no? Esto de la velocidad en el dibujo y la precisión es algo que nunca se termina, ¿no? O sea, nunca eres lo suficientemente rápido o nunca eres absolutamente veloz y nunca eres absolutamente preciso. Siempre va a faltarnos precisión, por eso hay que practicar toda la vida. Yo siempre le comento a mis alumnos que a mí me gusta siempre estar practicando y siempre que tengo algún rato libre me pongo a practicar hasta estas figuras que ya las sé dibujar o las he dibujado por mucho tiempo, las sigo practicando. Bueno, estas son las bases para dibujar las figuras y todavía les voy a pasar un poquito de goma porque todavía el bosquejo lo siento un poquito fuerte, que por cierto les comento para quienes utilizan la computadora, bueno, más bien lo digo así, como dibujantes tenemos que manejar las computadoras porque hoy en día la mayoría del dibujo se hace por computadora, ¿no? Entonces no es algo así como una decisión, sino que si eres dibujante debes de saber utilizar por lo menos lo básico en las computadoras. Comento esto porque este tipo de figuritas por ejemplo, miren, si se dan cuenta, ahorita lo estoy definiendo, pero todavía se alcanza a ver el bosquejo anaranjado en la parte de abajo. En la computadora nosotros podemos decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que omitas el color anaranjado y quiero que solo sea visible el color negro, ¿no? Se le dice esto en cosa como de, que serán unos 10 segundos, y la computadora automáticamente en menos de un segundo elimina todo el color anaranjado, nos deja solo el negro y de esa manera podemos, por ejemplo, definir estas figuras que estoy haciendo. Entonces no sé cuánto tiempo llevo dibujando, pero pensando en que llevo, no sé, 10 o 15 minutos. En 15 minutos tengo dos figuras que si las llevara, como decía, a la computadora, podría omitir el color anaranjado de manera muy rápida y tendría dos figuras bien acabadas en realmente muy poco tiempo, que si no pude haber hecho menos bosquejo y hacerlo todavía en menos tiempo. O sea, realmente el bosquejo lo hago por causa de ti o de tú que nos estás mirando, pero también con el tiempo cada vez, como he comentado,
se requiere bosquejar menos, ¿no? Bien, entonces, más o menos le di algo de definición a esta figurita, haciendo lo que habíamos comentado en las clases pasadas. Nada de lo que hice es algo que no se haya explicado antes. Entonces, más o menos ahí está la figura realista de frente, integrando las diferentes cosas que hemos visto. Bien, voy a hacer lo mismo con esta figura femenina. Miren, remarco la cabeza, cuello decíamos más delgado, remarco el trapecio, las clavículas que decíamos que son algo así como una llave. Entonces, hombros, pecho. Por cierto, aquí quizá me siento que me faltó centrar un poquito mejor. El hueco de la caja torácica se ensancha hacia las crestas ilíacas, decíamos. El brazo, si por ejemplo veo algún error en estos puntos, puedo todavía en este momento corregirlos. Si por ejemplo siento que los brazos están muy despegados del cuerpo o al contrario muy pegados, es en estos momentos en los que puedo también corregir. Miren, en la figura femenina se marcan menos líneas. Entonces, miren, este es el hueco de la curva de la rodilla, la curva del inicio de la pierna, la curva de los gemelos, los tobillos y los pies, de los cuales todavía no hemos hablado porque todavía no es momento. Entonces, miren, marco las rodillas por lo pronto solo como si fuesen un paréntesis. Esta es la línea de la espinilla, tobillos y los pies, que como decía los tenemos que explicar en un módulo aparte. También la figura femenina le ayuda mucho si bosquejamos un cabello, aunque sea muy sencillo, algo así, ¿no? Entonces esto es lo que hemos visto hasta ahora. Como puedes ver, claramente se distingue cuál figura es masculina, cuál figura es femenina. Puedes ver que usa mucho menos líneas la figura femenina dentro de sí. Si le empezamos a meter más líneas, empieza a verse menos femenina. Pero bien, puedes ver que es lo que hacemos. Estamos repitiendo todas las reglas y las integramos en figuras completas. Bien, entonces vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy. Como siempre, es un gusto que nos estés siguiendo, que estés con nosotros, que puedas ver en vivo cómo es que se realizan este tipo de ejercicios, cómo es que podemos bosquejar rápido desde sus formas más sencillas, después en sus formas intermedias, que todavía hicimos en anaranjado, y cómo definimos en color negro. Todavía podríamos regresar a nuestro papel y detallar más luces, más sombras, más pequeños detalles, remarcando la línea, por ejemplo, añadiendo cabello y rostro, que no le pusimos estas dos figuritas, y al final pueden quedar muy bien hechas en cosa como de 15 minutos, ¿no? No tenemos por qué tardarnos demasiado en nuestros dibujos. Bien, entonces, como siempre, desde Dibujarte School, yo soy Isaac Escorza, quien les recomienda, como siempre, que no dejen de practicar. Hasta la próxima.